Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a ver cómo regular el A4988 para que proporcione tan solo la corriente justa y necesaria para nuestro motor. Los motores se regulan en corriente, no en voltaje. Esto quiere decir que la fuente que tenemos conectada a la A4988 es de 12 voltios y el motor es de 5,1. Pero esto no es lo importante es que el motor tiene 1 amperio. Y el A4988 puede dar hasta 2 amperios. Por tanto, si el A4988 estuviera programado para dar 2 amperios, el motor se quemaría, porque es de 1 amperio. Para regular esto, vamos a hacerlo mediante el tornillo que tiene el A4988 aquí, que es un tornillo para regular la corriente. Ya os digo que da igual el voltaje. No importa que le estén entrando 12 voltios y que el motor sea de 5,1. De verdad que no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el amperaje. Por tanto, lo primero y más importante, vamos a desconectar el motor. La regulación de la corriente hay que hacerla con el motor desconectado. Así que quitamos nuestro motor. Vamos a coger un destornillador que entre en el tornillo y aplicando una sencilla fórmula vamos a calcular el amperaje necesario que va a entrar a nuestro motor. Vale amigos, esto es muy simple. Cuando midamos aquí en el A4988, lo que vamos a medir es con el multímetro, vamos a medir el pin VREF. El pin VREF, ahora os voy a decir dónde está, lo vamos a medir en voltaje y regulando el tornillo vamos a regular el voltaje que pasa por este pin, por el pin VREF. Ese voltaje lo vamos a medir con nuestro multímetro y vamos a aplicarlo a una fórmula, a una ecuación matemática muy sencilla para calcular cuál es la corriente que necesita nuestro motor. Imaginemos, mi motor necesita 1 amperio, por tanto 1 es igual a 2,5 por X. ¿Qué es X? X es el voltaje al que tenemos que ajustar el voltaje de referencia, el VREF, del A4988. Por tanto, 2,5 por X. La ecuación es la siguiente. El amperaje que necesita el motor es igual a 2,5. 2,5 es una constante, es siempre 2,5 por X. Vamos a resolver la ecuación y nos da que es 0,4. Por tanto, X es 0,4. ¿Qué quiere decir esto? Que para regular el motor a 1 amperio necesitamos que X sea 0,4. ¿Qué es X? X es VREF. Pues VREF debe ser 0,4. Por tanto, una vez que sabemos cuál es la corriente de nuestro motor, os voy a poner otro ejemplo para que lo sepáis. Por ejemplo, mi motor es de 1,35 amperios. Pues yo pongo 1,35 amperios. Es igual a 2,5 por X, que sería VREF. Resuelvo la ecuación. 0,54. Pues bien, para poner tu motor a 1,35 amperios necesitas regular VREF a 0,54. Espero que lo hayáis entendido. El que tenga alguna duda, por favor, que escriba un comentario que se la responderé encantado. Ahora vamos a encontrar el pin VREF. ¿Dónde está el pin VREF? Pues la verdad es que los de Pololu lo han puesto bastante difícil porque el pin VREF es este de aquí. Este pequeño agujerito que hay aquí. Si miráis el chip, hay un agujerito, pues ese. La cosa es bastante complicada, ya lo comprendo, pero tenéis que coger una pinza una punta del multímetro bastante fina y medirlo. ¿Cómo vamos a hacer la medición? Vamos a coger la punta negativa de nuestro multímetro y vamos a conectarla a tierra, ¿vale? Y el positivo a VREF. Vamos a medir conectando el multímetro en voltaje y vamos a medir cuál es el voltaje que tiene VREF. Vale amigos, ya tenemos conectado el terminal negativo del multímetro a la tierra de la A4988. La tierra, en mi caso, todas están interconectadas, tanto la de la fuente como la de Arduino como la de la A4988. Por eso yo conecto el multímetro a una tierra cualquiera. Pero os recomiendo que la tierra a la que conectéis el multímetro sea la tierra GND, esta de aquí, de la alimentación de 5 voltios de la A4988. Bien. El A4988 no necesita, ahora mismo para medir VREF, no necesita estar conectado a 12 voltios, no es necesario, únicamente necesita estar conectado a Arduino. Arduino está alimentando a 5 voltios el A4988 y esto es lo único que necesitamos. Vamos a proceder a medir VREF.
VREF está donde os he indicado antes, aquí, este pequeño agujerito de aquí, por tanto colocamos la pinza del multímetro aquí y medimos. 0,33 voltios. Yo necesito 0,4 para que mi motor funcione a 1 amperio. Y si eso está marcando 0,33, quiere decir que estamos por debajo del valor necesario. Por tanto, hay que subirlo. ¿Cómo lo subimos? Con un destornillador. Cogemos el destornillador, giramos el tornillo y regulamos el pin VREF. Cuando giramos el tornillo, el voltaje que da nuestro multímetro subirá o bajará. Lo dejáis exactamente en el voltaje calculado anteriormente con la fórmula y ya podéis conectar vuestro motor a la alimentación de la fuente de 12 voltios, encenderlo y ya tenéis vuestro motor regulado. Y todo funcionando correctamente. He estado regulando el tornillo de la 4988 y ya tengo mi VREF regulado a 0,4, que es lo que yo necesitaba para alimentar el motor a 1 amperio. Conecto la pinza, os lo voy a demostrar, conecto la pinza VREF. 0,4 voltios exactamente, por tanto, el motor ahora mismo estaría alimentado por 1 amperio. Ya puedo conectar mi motor, conectar la fuente ATX y a disfrutar. Pues esto ha sido todo. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en escribir un comentario. Si tardo en responderlo, lo siento mucho, estoy bastante liado últimamente. En caso de que tardase más de 3 o 4 días, volved a escribir sin miedo, porque a lo mejor se me pasa. Volved a escribir y yo os intentaré responder lo antes posible. Muchas gracias y hasta pronto.